Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en este momento, Padre, quiero agradecerte, Señor, por este tiempo, mi Dios, que vamos a estar en comunión contigo, Señor. Quiero, Señor, darte las gracias, Padre, por este grupo maravilloso, Señor, que tenemos de hermanos junto a nuestro pastor, Padre, para aprender este nuevo tema, Señor, que comenzamos hoy, Padre amado. Señor, permítenos poder entender todo, Señor. Permítenos, Señor, a tener hambre, Padre, de escudriñar la palabra tuya, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada día comprometernos más y más, Señor, con tus asuntos, Padre, a que podamos, Señor, sacar este tiempo cada martes para poder, Señor, comenzar y terminar, Señor, este nuevo tema, Padre amado. Abre nuestros sentidos, Señor. Sigue, Señor, iluminando a nuestro pastor, al igual que a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, por este ministerio de estudio bíblico que tenemos cada martes. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, seguir siéndote fieles, Señor, en todo tiempo, Señor Jesús. Y que, Señor, esta noche no nos quede ninguna duda, Padre, con este tema. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, nuevamente por esta oportunidad que tenemos de que a pesar de que no estamos reunidos físicamente por medio, Señor, a esta plataforma, podemos todos estar juntos, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 El título del tema que estaremos desarrollando es Escudriñando la Biblia. He elegido la palabra escudriñar porque es la que más se ajusta al propósito de estas conferencias, que es el de conocer correctamente la palabra de Dios, que es la Biblia. El diccionario de la Real Academia Española define escudriñar como examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Así, hermano, que cuando hablamos de escudriñar, es examinar cuidadosamente, lentamente, examinar con todo el cuidado posible. Eso es escudriñar. El significado de esta palabra es que lo que se estudia debe ser meditado y asimilado para poder conocer a fondo los diferentes detalles del tema a investigar. Así que cuando usted y yo estamos hablando de la Biblia, no podemos leer la Biblia a la carrera, como una revista cualquiera, como un periódico, hermanos. La palabra de Dios debe ser meditada, debe ser entendida. No ganamos nada con leernos un capítulo de la Biblia y cuando terminemos no haber quedado nada. Esto no tiene ningún resultado, ni es el propósito de Dios que su palabra se lea así. Así que, ¿qué es lo que vamos a aprender en este tema? Vamos a aprender a escudriñar la Biblia. Primero vamos a ver una serie de detalles y una serie de puntos importantes que son vitales conocerlos para nosotros luego ir propiamente a esas herramientas que nos van a ayudar a escudriñar bien la palabra de Dios. Un salmista define la Biblia diciendo, Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Noten un detalle importante. Miren lo que yo puse acá. En su folleto está: un salmista define la Biblia diciendo. Probablemente alguien diga, pero pastor, tiene que ser David. No, hermanos. David no escribió todos los salmos. El libro de los salmos tiene 150 capítulos y solo 73 de ellos fueron escritos por David. Muchos de ellos fueron escritos por músicos y otros por autores anónimos que no conocemos hoy sus nombres. Así que esto es importante porque al escudriñar la palabra de Dios, el creyente debe conocer algunos detalles. Si les digo a ustedes, David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ahí estoy cometiendo un error. No lo dijo David, no lo expresó David. Ahora, esta expresión, este versículo maravilloso, que déjenme decirle que fue el primer versículo que yo me aprendí en mi vida, porque en la congregación donde yo conocí al Señor a la edad de 11 años, estaba en un letrero en el mismo centro del templo. Era un templo bastante pequeño, pero en el centro, recuerdo como ahora, en letras rojas estaba este versículo y yo lo leía 10 veces en cada culto. Así que fue el primero que me aprendí. Y esta expresión encierra que todo lo que un creyente necesita conocer para andar correctamente lo contiene la palabra de Dios. No hay que añadirle, no hay que quitarle, y no se necesita otra luz secundaria. Así que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El creyente no necesita otra cosa para andar bien, para ser bien iluminado, que la palabra de Dios. Así que no necesitamos nosotros estar buscando otros libros para hallar verdades que la palabra de Dios no contiene, porque esto no funciona así. No estoy diciendo que no es importante investigar otros libros con otros fines de instruirnos, ilustrarnos, adquirir conocimientos de diversas cosas, pero como verdad jamás podemos pensar que vamos a hallar en cualquier otro libro una verdad divina que no esté contenida en la Biblia, la palabra de Dios. Partiendo de esta enseñanza, podemos llegar a la conclusión de que cualquier otro libro escrito por el más fiel y prominente creyente no es palabra de Dios. Miren algo interesante. La Biblia es la palabra de Dios, pero nosotros tenemos Biblia de estudio. Esos comentarios que están al margen de las Biblias de estudio nos ayudan, nos instruyen, pero esos comentarios no son palabra de Dios. Así que nunca, hermanos, cuando usted esté leyendo una Biblia de estudio y dice algo abajo, usted piense que eso es irrefutable, que eso nadie lo puede contradecir. Lo que no se puede contradecir es el texto bíblico, pero cualquier explicación que aparezca al margen, sea de quien sea, del el hermano Domingo Arias, puede ser un comentario y puede ser contradicho. ¿Por qué? Porque
cualquier comentario que nosotros hagamos no es la palabra de Dios. Ahora, un escritor puede escribir un libro en este tiempo que contiene la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Déjenme ver porque esto parece como una contradicción. Por ejemplo, yo escribo y en mis libros yo cito la Biblia. Cuando yo estoy citando la Biblia, eso es palabra de Dios. El comentario mío no es palabra de Dios. Puede ser un comentario iluminado, correcto, pero ese comentario no es palabra de Dios. Así que es importante que el creyente identifique esto. Mire, aquí estamos aprendiendo algo muy interesante. No importa que sea el predicador más famoso del mundo, sus comentarios no son palabra de Dios. Palabra de Dios es el texto bíblico, única y exclusivamente. Es el único que tiene autoridad sobre todo comentario y sobre cualquier idea o posición que una persona tenga. Quiero ver si hay alguna pregunta acerca de lo que estoy hablando. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? Creo que hay dos manos levantadas, hermana Magnolia. Ay, perdón. 3. Vamos a ver un momentito, a ver quién es el primero. Anabel. Vamos con la hermana Anabel. Gracias. Pastor, es una bendición lo que ha aclarado, porque yo sé que yo se lo pregunté a usted hace varias semanas, porque en la escuela, en los viernes, que hacemos estudio bíblico y después la oración, en uno de los estudios bíblicos, el pastor citó que no debiéramos creer mucho en la Biblia de estudio, en el contexto. Y muchas de nosotros nos quedamos, yo digo, yo soy una que siempre usaba eso, siempre, cuando estaba dando los grupos pequeños en la casa. Y nos quedamos como 3 inquietas. Y yo les dije a las muchachas, no vamos a preguntarle, que yo le voy a preguntar al pastor Domingo. Y fue lo que usted me contestó. Y gracias por aclararlo, pastor. Muchas gracias y que Dios lo bendiga, porque así le dije a las hermanas. Así que lo refuerzo otra vez con ellas para que se les quite la inquietud. El pastor Hernán predica muy bien, es un gran siervo también y sabe muchísimo de la Biblia. Como usted, pastor, gracias. Amén. Ahora hay una persona que no sé cómo se llama, que tiene la mano levantada. Vamos a ver quién es. Dice número 41, 42, 27. Usted puso un mute también, pero ese no es mío. Perdón. Bueno, no, que usted me puso, me le doy mute a mí, pero ese no es mi celular, pero sí tengo la mano levantada y buenas noches a todos y bendiciones. Mi pregunta, no es como o sea, quiero preguntarle al pastor que por lo general yo uso mucho el Salmo 119, 105. Cuando por la mañana yo digo, a mí no me gusta salir de mi casa sin haber leído la palabra. Yo primero oro y después me siento en una mesa con lapicero y con los resaltadores de color y eso. Yo siempre digo, no puedo salir al oscuro de mi casa, o sea, lo que yo quiero saber es si yo estoy usando eso bien, porque yo me siento de verdad que si no leo la palabra por la mañana, en mi tiempo después de orar por la mañana, yo me siento que estoy saliendo como sin la iluminación de la guía de mis pasos. O sea, mi pregunta es, ¿yo estoy usando eso correctamente, pastor, que yo diga así? Pues sí, hermana. Es
Lo que la palabra de Dios nos enseña es que busquemos en ella esa luz para guiarnos. El horario de leer la Biblia puede variar de persona en persona. Déjenme decirle que el horario de estudiar la Biblia, el horario de orar, puede variar de persona en persona. No pensemos que hay un horario como que exclusivo para eso. Si no lo hago en ese horario, entonces ya no le estoy haciendo bien. Pero el practicar esto, hermana Doralisa, y siente en el corazón, si Dios pone esto en el corazón, que antes de salir estudie la palabra y ore, maravilloso. Cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, nosotros debemos de ser obedientes al mandato del Señor. Pastor, yo me cuido un poco de mí, porque lo que pasa es, no le voy a decir que un día no se me escapa. Sobre todo a veces hay domingos que yo lo dejo, digo, déjame bañarme para que no se me haga tarde ir a la iglesia. Y oro, tengo mi tiempo con el Señor y oro, pero lo que la experiencia de la vida me ha dado a mí es que cuando lo dejo para hacerlo más tarde, me ahoga el tiempo y fácilmente cuando viene a veces me ve el día y en la noche digo, wow, no leí la palabra de Dios. Entonces es como cuidándome de mí misma, que el afán me quite ese deleite de yo poder aprender de la palabra, que siempre es importante. Yo estoy leyendo y digo, pero yo leí esto una vez, pero ahora es como otra iluminación. Pero hermana Doralisa, en el culto, cuando va al culto, ahí tiene que leer la palabra de Dios. Y se estudia la palabra, pero a veces yo digo, ay, no lo leí, Entonces, pero cuidándome de no llegar tarde. miren, hay un refrán que dice, dejar de comer por haber comido, ¿cómo es? No es ningún problema. Entonces, si nosotros, digamos, vamos al culto y no hemos leído la palabra de Dios, pero en el templo vamos a leer la palabra de Dios, ya la hemos leído. Exacto. Ya hemos leído la palabra y más que probablemente en el templo vamos a estudiarla, vamos a ver un sermón, vamos a aprender. Un estudio bíblico. Sí. Así que ahí está completo. Amén, gracias, pastor. Bueno, ahora Lo que pasa es que yo como que siento que me falta mucho de darle a Dios. Tengo como que no estoy completo. Quiero más. A todos nos falta, hermano, a todos, y nos faltará hasta que lleguemos a ese último momento. Ahora, hermano Antonio. La pregunta soy yo, pero así pensando que estoy medio dormida también. Toda la palabra que está en la Biblia es inspirada por Dios. Aún los lamentos, peticiones y ruegos de los salmistas. Todo, totalmente. Todo, ok. Todo. Sí. Vamos a ver en la medida que avancemos en este estudio bíblico que hay cosas que tenemos que dejarle en su contexto. Y ya eso sería otro detalle, porque ciertamente que hay palabra que fue inspirada por Dios, pero no son para nuestra aplicación. Entonces ya eso sería otra cosa, pero es palabra inspirada por Dios. Ahora le toca, hermanita Rubiela tenía la mano levantada, ya nos va a preguntar, hermano. Un momentito. No es una pregunta, es como corroborando lo que Doralisa preguntó, pastor. Yo digo que si yo me levanto y me baño y tengo tiempo para hacer todo y dejo para orar después, yo, o sea, no he hecho nada. Pero es como una disciplina que todo el cristiano debe tener, o sea, primero, como las primicias, como lo primero al Señor, es como irme a trabajar sin desayunar. Entonces yo pienso que es importante pues, uno sacar su tiempo de oración, su tiempo de lectura, su tiempo de tener
de la palabra. Entonces digo que dejarlo para después, como se enreda uno en los asuntos del día, que llega la noche y también se va a enredar, entonces no hace. Entonces como bueno uno, como una disciplina, es como una disciplina. Es decir, yo me voy a levantar a las 5 porque a las 6 voy a trabajar y esa hora la voy a dedicar al Señor. Entonces no es como decir, bueno, yo voy a la iglesia y con ir a la iglesia y van a leer la palabra, no, pero mi tiempo con el Señor es lo que yo pienso que también es importante, así vaya al templo. Entonces era esa como esa inquietud de que... Sí, tiene razón, hermana Rubiela. Una cosa no sustituye la otra, pero estamos hablando de escudriñar la palabra, porque ya el tiempo de oración personal, por ejemplo, mi esposa y yo vamos a 2 cultos los domingos, pero eso no sustituye nuestro tiempo personal de oración con Dios. Es decir, nosotros tenemos cada domingo nuestro tiempo especial de oración con Dios, porque yo predico 2 sermones los domingos, adoro a Dios en 2 cultos, pero ese es un tipo de alimento. Yo necesito de manera personal alimentarme espiritualmente y solo lo consigo en ese tiempo de intimidad con Dios. Ahora, lo que sí es importante, hermanos, que el creyente saque su tiempo especial para dedicarlo a Dios. Y en este caso podría ser que alguna persona pueda variar el horario, no el tiempo de Dios, pero podría ser que varíe el horario. Por ejemplo, yo no le recomiendo a ningún cristiano que deje para estudiar la Biblia y orar a las 11 de la noche, cuando ya la persona lo que quiere ver cama y lo que está es cansado. No es el mejor tiempo. El tiempo de la oración debe ser el horario más selecto del día, el más adecuado, donde la persona no tenga sueño, no tenga cansancio, donde tenga buen ánimo para orar y para estudiar la palabra de Dios. Entonces, si esto puede ser temprano en la mañana, antes de la persona desayunar, o después que desayune, antes de ir al trabajo, en fin, si este es el tiempo, pues adelante. Pero, hermanos, debe ser un tiempo aprovechable, no el tiempo que sobra, no cualquier tiempo, el mejor del día debe ser dedicado para ese tiempo con Dios, a solas con el Señor. Amén. Bueno, ahora de nuevo el hermano Antonio y después vamos con la hermanita Mireya. Sí, pastor, yo quería comentar sobre las Biblias de estudio, los comentarios que no son citas directas de la Biblia. Obviamente las citas directas es la palabra de Dios, los comentarios no. Pero tampoco es que los debemos ignorar, porque son escritos por personas muy conocedoras. Nunca es una persona, es un consorcio de estudiosos. Entonces, aunque no es algo que debemos tomar como palabra de Dios, sí nos provee una cantidad de perspectivas que a nosotros se nos haría muy difícil tener si no nos hubiésemos dedicado a eso. Entonces, yo lo veo como algo sumamente útil, que todo lo que diga lo debemos considerar y evaluar contra lo que nos dice la palabra de Dios y lo que en ese proceso de meditación el Espíritu Santo nos ilumina. No es palabra final, pero para mí que lo contenido en una Biblia de estudio seria, no cualquiera, pues esos comentarios son muy útiles y de la persona común sería muy difícil entender todo si no tuviera esa ayuda. Muy correcto, hermano Antonio. Por ejemplo, yo leo la Biblia, estudio la Biblia a diario y a diario también consulto diccionarios, no solo diccionarios bíblicos. A veces yo me encuentro con una palabra que no la tengo muy clara en español y tengo que consultar
con el diccionario de la Real Academia Española. Si ustedes notan, al comenzar este folleto, el primer párrafo cita el diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque si usted y yo estamos hablando en español, debemos entender las palabras, y hay palabras que es importante poder definirlas. Así que un diccionario bíblico o un diccionario común de la lengua, un comentario bíblico, todas estas herramientas son importantes, hermano. Ahora, el punto es que solo el texto bíblico es palabra de Dios, pero esos aportes son valiosísimos. Yo he aprendido muchísimo viendo el comentario de pensadores bíblicos, porque hay cosas que si ya están ahí, pues nos economizan a nosotros el tiempo de investigarlas. Así que, pero sí, hermanos, sí, como dice el hermano Antonio, entender que son valiosos, son importantes, nos ayudan, pero que no es palabra de Dios, no es algo que alguien puede decir, no, esto es indiscutible, porque son comentarios muy apropiados, pueden ser muy atinados, pueden ser muy correctos, pero fuera del texto bíblico no hay palabra inspirada por Dios. Es el punto que debemos tener claro en nuestra mente. Ahora vamos con la hermana Mireya. Buenas noches. Pastor, a mí en lo personal me pasa mucho que como yo paro trabajando todo el día, a veces esta noche, entonces yo casi siempre voy orando, o cuando voy manejando, o cuando estoy en el trabajo, supongo cuando alguien publica algo que pide oración para algún enfermo, algún familiar, yo en ese momento paro y en ese momento oro. Me tomo aunque sea 5 minutos para orar por la persona o por lo que están pidiendo, porque si lo dejo para después se me olvida con el afán del trabajo. Y también suele que siempre yo, no sé, entre 2 y 3 de la mañana, a veces 4, me despierto y me siento en la orilla de la cama, y en ese momento yo me pongo a orar, a pedir perdón, a orar por todo, o sea, oración. Y hay veces en la mañana como me levanto a las carreras, sí, ya nada más hago una oración pequeña pidiendo que me cuide, que me guíe, que proteja a mis hijos. Pero la oración más fuerte yo siento que casi siempre la hago en la madrugada. No sé si se me hizo un hábito, pero casi siempre despierto a la misma hora y me siento en la orilla de la cama ya a oscuras. Ahora, incluso a veces mi esposo luego me está hablando y no le contesto porque yo estoy llorando. Y yo incluso ya hasta le he dicho, no me hables. Él piensa a veces que porque me siento mal, digo, no me hables porque yo estoy llorando. Entonces me desconcentro. Y la otra vez yo le comenté a una señora y me dijo, no, porque esas oraciones que tú haces, supongamos, así cuando vas manejando o estás trabajando, como que no está bien porque lo hago afanada, pero yo siento que es como cuando tengo el tiempo, yo que ya vengo de regreso del trabajo para la casa, yo en ese transcurso, o sea, vengo enfocada en que vengo manejando, pero ahí mismo yo vengo orando. ¿Es una forma correcta o es como si en verdad anduviera uno afanado? El tiempo de oración personal con Dios no debe ser sustituido en ningún momento. Es decir, el cristiano necesita un tiempo para dedicarlo a Dios, especial. Es como, por ejemplo, un hombre y una mujer que sean pareja, trabajan juntos, pero eso no es tiempo de calidad, de pareja. La gente a veces trabaja juntos y tiene que buscar un tiempo para irse de vacaciones, porque cuando están de vacaciones están dedicados el uno al otro. En el trabajo, aunque se están viendo, pueden estar hablando el día entero, pero eso no es tiempo de calidad de pareja. Entonces, el cristiano debe sacar un tiempo especial para Dios. Cuando tenga la mejor ocasión en el día. Ahora, el orar mientras vamos en el auto, orar, qué sé yo, en el trabajo, es correcto, pero no sustituye
ese tiempo especial con Dios. Es algo que hay que sacarlo. Pero bueno, nos hemos ido por la oración, hermanos. La oración es una parte importante de la vida cristiana, pero estamos estudiando acerca de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y vamos a continuar viendo, no sé si hay otra pregunta, otro comentario, hermana Magnolia. No veo más manos levantadas, pastor. Ok, entonces miren, señalando acerca de que cualquier escrito que haya puede contener la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos explica esta gran verdad. Está en 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y versículo 10. Allí el apóstol nos dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué significa esto? Pablo dice que en parte conocemos. ¿Qué es esto? Conocimiento humano. Ese conocimiento que nos ayuda a interpretar, a hacer comentarios, a hacer análisis. Pero hay una parte donde es profecía. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profetizar? Hay creyentes que piensan que profetizar es hablar del futuro y es totalmente erróneo. La palabra profetizar quiere decir comunicar un mensaje de Dios. Un profeta es el que comunica un mensaje de Dios. Entonces, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque ya el conocimiento será profético. Es decir, cuando venga lo perfecto, sabemos bien que es cuando nuestro cuerpo sea transformado a la venida del Señor Jesús, y entonces esa parte que tiene que ver con el conocimiento, que es donde radican los errores, esa parte se va a terminar, solo va a quedar la profecía, pero en un conocimiento profético, un conocimiento perfecto. Aún personas como los apóstoles, no todo lo que dijeron fue inspirado por Dios. Muy importante esto, recuerde, no todo lo que habló Pedro, no todo lo que habló Juan, Pablo fue inspirado por Dios. Lo que ellos dijeron como parte de sus conocimientos y actividades diarias de la vida fue diferente a los momentos cuando profetizaron. El razonamiento y las palabras expresadas fruto del conocimiento de ellos no fue palabra de Dios, solo fue palabra de Dios cuando profetizaron. Déjenme explicar esto para que no haya confusión, porque quizás alguien piensa y dice, pero entonces hubo cosas que están en la Biblia que la dijeron los apóstoles, que no es palabra de Dios. Todo lo que ellos dijeron en la Biblia es palabra de Dios. Ahora, lo que ellos dijeron que no está en la Biblia, eso no es palabra de Dios, por eso no aparece aquí. Pero debemos entender que esta gente hablaron muchísimas cosas, incluso predicaron en muchísimos lugares, porque debemos comprender que no todo lo que dijo Pedro aparece registrado en la Biblia. Pedro habló muchísimas cosas que no aparece aquí, porque todos los días Pedro se la pasaba hablando. Ahora, cuando Pedro habló en profecía,
Recuerde, profetizar es comunicar un mensaje de Dios. Eso es lo que significa la palabra profetizar. Cuando Pedro profetizó, todo lo que Pedro dijo en profecía se encuentra aquí en la palabra de Dios. Creo que esto está totalmente claro. Imagínense cuántos años viviría Pedro y cuántas cosas habló Pedro a diario, pero todo lo que Pedro decía no era escrito como inspirado por Dios. Solo tuvo esos momentos de inspiración, y cuando tuvo esos momentos, entonces lo que dijo aparece registrado en la palabra de Dios. Sigo leyendo acá. Lo que ellos dijeron de sus propios conocimientos no fue escrito en la Biblia. Solo aparece allí lo que expresaron inspirados por el Espíritu Santo. Mientras estemos en la presente condición humana, debemos tener siempre la salvedad de que lo que estamos expresando puede no ser correcto. Es por esto que debemos procurar sostenernos en lo que dice la Biblia trazada correctamente. ¿Qué es la Biblia trazada correctamente? Es lo que nosotros ya hemos comenzado a estudiar. Vamos a ver cómo se puede trazar correctamente la palabra de Dios para que nosotros conozcamos bien lo que dice la Biblia y podamos hacer una interpretación correcta de lo que nosotros estamos leyendo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario acerca de esto último que he señalado. No veo ninguna mano levantada, pastor. Ok. Vamos a ver. Yo quiero entonces hacerle una pregunta. Vamos a ver. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? Quiero que alguien la responda. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? Déjame dejar a ver. Adelante, hermana Doralis. Pastor, yo digo que sí, porque si la Biblia es inspirada por Dios, ¿en qué otro lugar puede estar la palabra de Dios? Ok, la pregunta, hermana Doralisa, ¿la Biblia contiene palabra de Dios? Claro que sí, porque fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Bueno, es Ay, una no sé, pregunta, no entendí la pregunta, pues. es una pregunta que hay que analizarla. Dígala otra vez. La Biblia contiene palabra de Dios. Vamos a ver, creo que hay otras opiniones. Vamos a ver. Me voy con la hermanita Rubiela y después con el hermano Antonio y Ení. Toda. Bueno, la Biblia no contiene, es la palabra de Dios. Amén. Como dice el manual que nos envió, pastor, no es que contenga. Es mi amiga, esa la dio mejor. Estoy leyendo. Hermana, solo tenía que leer el folletito ahí mismo. Ay, pastor, no me llegó. ¿No? No. Ah, pues, Yo estoy aquí con la Biblia y con mis notas. Pero pues, no, ella, yo dije todo, pues, ese hermano es muy interesante. al llegar, entonces, bueno, creo que había otra opinión. Sí, voy a poner ahora a el hermano Antonio. No, dice que no. Ok, miren hermanos, la Biblia no contiene palabra de Dios, la Biblia es la palabra. Si la Biblia contiene palabra de Dios, entonces hay cosas que no son palabra de Dios en ella.
pero la Biblia es la palabra de Dios. Así que desde su primera página hasta la última, todo lo que aparece allí es palabra de Dios. Estaba leyendo de esos memes que ponen a veces y alguien decía, Señor, háblanos, queremos oír tu voz. Y oyó una voz que le dijo, lee la Biblia. Porque qué otra palabra usted y yo podemos escuchar que no sea la Biblia, que contenga la palabra de Dios. Hermanos, a veces hay ciertas influencias y ciertas cosas que hay que cuidarse de ellas, porque lo que usted y yo necesitamos está contenido aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que por esta verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios, es que no necesitamos ninguna otra fuente para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo que no sea la Biblia. Quisiera que alguien se lea Hebreos, así que busquen esta cita que no está en el folleto. Hebreos capítulo 1. Epístola universal a los Hebreos, capítulo 1. Que alguien se lea los versos desde el 1 hasta el 3. La hermana Anabel. Amén. Arriba dice en la Valera, en la Avenida Valera, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas sus cosas con la palabra, con su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Así que, mis queridos hermanos, vemos lo que dice aquí, que Dios en el Antiguo Testamento nos habló a través de ¿quiénes? De los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el que comunica un mensaje de Dios. Recuerde, un profeta no es una persona que habla del futuro. Ahora, la profecía puede ser pasado, puede ser presente y puede ser futuro. No estoy diciendo que no hay profecía que están en el futuro, pero que la profecía no es exclusivamente del futuro, sino que es todo mensaje que Dios ha comunicado constituye una profecía. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí el escritor a los Hebreos nos dice que el Señor nos habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero que en este último tiempo nos ha hablado a través del Hijo. El Hijo es la palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios. Así que por esto es que el nombre que aparece en Juan es, hablando acerca de Jesús, se le señala como el verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra que todo lo contiene. Y cuando leemos este verso 3 que leyó nuestra hermana Anabel, ahí vemos con toda claridad que el Hijo de Dios ostenta
la misma gloria del Padre, con lo que sin ninguna duda nosotros podemos ver aquí que es Dios igual que el Padre, con la misma sustancia, dice aquí, la imagen misma de su sustancia. Si Jesús no fuera Dios juntamente con el Padre, entonces él fuese un ídolo, porque él es imagen del Padre. Así que fuese un ídolo, fuese un Dios falso en este caso. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que podemos resumir de estos 3 versículos? Que la única fuente que usted y yo necesitamos para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo es la Biblia. No hay otra. Podemos leer buenos libros. A mí me ha encantado leer toda la vida, hermano, toda la vida. Desde los 12 años se me despertó esa hambre de leer. Yo me puedo pasar un día entero leyendo y para mí no representa ningún problema, porque me gusta leer, pero, repito, cualquier libro que nosotros leamos puede contener palabra de Dios, puede contener citas bíblicas y puede contener comentarios muy buenos, muy correctos, muy exactos, pero no representa esa luz que va a guiar al hombre a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque esa luz solo la contiene el texto bíblico. Estoy haciendo énfasis de esto porque para poder escudriñar la Biblia, lo primero que debemos entender es que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando este concepto está claro en nuestra mente, al estudiar la Biblia, nos vamos a encontrar con cosas que chocan contra nuestros criterios. Incluso al estudiar la Biblia nos vamos a encontrar con cosas que no nos parecen lógicas y que pareciera como si el razonamiento nuestro tuviese mayor razón que lo que dice el texto. Pero cuando tenemos claro que la Biblia completa es la palabra de Dios, cuando nos encontremos con esas espinitas en el camino, nuestro razonamiento tiene que derretirse, echarse a un lado, porque terminamos diciendo, aunque parece que yo tengo razón y el texto está equivocado, pero el texto es palabra de Dios y mi pensamiento no es palabra de Dios. Así que es muy importante, hermanos, esto me ha servido a mí de mucho en mi vida cristiana, muchísimo, porque durante años de estudiar la Biblia me he encontrado con pasajes y con puntos que mi razonamiento resiste ese pasaje, pero con el tiempo he terminado rendido porque sé que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia fue escrita por hombres. Entonces, ¿verdad? Creo que hay una pregunta. Vamos a pasar a la pregunta y luego continúo con esta parte. Adelante. Gracias. Buenas noches. A todos los hermanos, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Es que, pastor, aquí me ha llamado la atención porque estoy leyendo un libro y aquí es la primera vez que veo que hace referencia a esto y como que no entiendo bien lo que significa esta palabra. Se lo voy a leer en la que leyó ahorita la hermana en Hebreos 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué puede uno entender por la sustancia?
que están hablando de Jesús, que es la sustancia de Dios. Bueno, la palabra sustancia aquí es la esencia misma que forma a Dios. Esa es la manera humana de poder explicar esto. Y cuando se estuvo debatiendo en el siglo IV si Jesús es Dios o Jesús es hombre, y a la conclusión que se llegó en aquel concilio, se llamó Concilio de Nicea, año 325 de nuestra era, y se llegó a la conclusión, y allí estaban reunidos casi todos los líderes del cristianismo de esa época, de que Jesús es consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia. La palabra sustancia aquí, relacionada con Jesús, no habla de nada físico, es de la esencia del ser divino. Ya. Sí, es un poquito complicado de entender, pero yo creo que más bien, yo pienso lo que usted acaba de decir, es como la esencia, la sustancia, la esencia del Padre. Entonces, que dice en el libro que estoy leyendo y que es de un autor cristiano, que es en lo que uno debe creer, en esa sustancia, en esa esencia del Padre, que es Jesús. Amén. Sí. Gracias, muy pastor. Buena aplicación, muy buena aplicación, porque nadie ha visto a Dios, pero a Jesús sí. Exacto, exacto. Y yo creo que es la mejor comparación que puede hacer, sí. Sí. Ya, gracias, pastor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante. Porque hoy vino una señora que me ayuda a veces aquí en la casa. Ella es católica y me hizo una pregunta con relación a eso, de que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ella dice que nadie conoce, que el Señor Jesucristo no es como lo pintan así, con ese pelo largo, esa barba. Bueno, me hizo una serie de preguntas que yo quiero prepararme. Yo le dije que cuando ella vuelva la semana que viene, pues yo le voy a tener las respuestas, porque me gusta hacerlo con el texto bíblico, ¿verdad? Entonces ella quiere saber que, ay, ahora se me fue la pregunta. Ella quiere como saber de dónde, quién es el Padre. Bueno, después que yo me organice, me recuerde bien, yo le voy a llamar y le voy a preguntar. Organícese mejor, hermana, y si es posible, no sí, yo creo que mejor. Preguntar. Para así poder verla. Ok, entonces ahora le voy a pasar a la hermana Betsy. Buenas noches, bendiciones a todos. Pastor, ¿cómo está? Bueno, pastor, me gustaría que nos explicara un poquito. Yo he oído, pero no he investigado mucho sobre eso, de que hay unos libros que le sacaron a la Biblia, ¿verdad? Esos libros que le sacaron, si no me equivoco, son los libros, ¿cómo es que se llaman? Apócrifos. Apócrifos, ajá, le sacaron. Esos libros los sacaron porque no fueron inspirados por nuestro Señor, por Dios. Miren, hermanos, miren, esto que estoy acá mostrándoles son, dice, libros apócrifos del Antiguo Testamento. Este libro que tengo en las manos tiene más de 400 páginas. Es el primer tomo. Son 5 tomos. Yo solo conseguí 4. Este otro tiene, déjenme ver la cantidad de páginas, más de 500 páginas. El segundo. Según lo que puedo apreciar, este también tiene más de 500 páginas. Son más de 2000 páginas de libros
apócrifos del Antiguo Testamento. Son una serie de libros donde aparecen muchísimas cosas. A veces cuando escucho una persona mencionar ciertas cosas, digo, si esa persona supiera de dónde sacaron eso, lo sacaron de un libro apócrifo de el Antiguo Testamento y los hay del Nuevo Testamento. La palabra apócrifa quiere decir no inspirado. Entonces, pueden aparecer por ahí una serie de libros, pero esos libros no tienen ningún valor espiritual. Hay un debate que se produce entre los teólogos católicos y no católicos acerca de unos 7 libros que tienen las versiones de Biblia católica. Son libros que cuando uno lo lee, le ve esa poca sustancia, esa inexactitud. Son libros que no están, no aparecen en el idioma original que deben aparecer los libros del Antiguo Testamento. Entonces, por esa razón, pues, los teólogos evangélicos nunca han aceptado ni van a aceptar esos libros. Solo basta con leerlo y uno se da cuenta que no tienen ese peso. Entonces, pueden, hermano, miren, les mostré aquí, son como 2000 páginas que tengo y me falta un tomo que no lo tengo. Ya ustedes saben, solo de libros diferentes del Antiguo Testamento. Porque es que Satanás ha tratado de tergiversar la palabra de Dios. Ha tratado de cambiar lo que Dios dice en su palabra y entonces por eso han aparecido esos escritores apócrifos haciéndose pasar a veces por usando nombres de algunos profetas y nombres de algunos santos del Señor para tratar de confundir. Es una obra del enemigo, pero es fácil nosotros poder deducir esto. Miren qué sencillo es esto. Si un libro del Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, tiene que aparecer citado en el Nuevo Testamento. Una cita tiene que aparecer. Ninguno de esos 7 libros que tiene la versión católica aparece citado en ninguna de las epístolas de Pablo, de Pedro, en los evangelios. En el Nuevo Testamento no aparece una sola cita de ni siquiera uno de esos 7 libros que tienen las versiones de Biblia católica. Así que esta es la mejor prueba de que esos libros nunca fueron aceptados por la Iglesia cristiana y mucho menos por la nación de Israel, que a pesar de ser rebelde contra Dios, conservó los 39 libros originales que el Señor inspiró a través de los profetas del Antiguo Testamento. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Pues mis hermanos, miren, vamos a concluir con un párrafo acá para no alargarnos mucho en esta noche, en la página 3. Y primero, ya sabemos que la Biblia fue escrita por hombres, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué no puede contener errores? Si fue escrita por hombres. Es verdad que fue escrita por hombres y la razón es que para Dios comunicarse con el hombre tenía que hacerlo a través del lenguaje humano. Dios no pudo mandar una mariposa a hablarnos a nosotros. Dios no pudo haber mandado un caballo a hablarle al hombre. Dios tuvo que usar hombre para hablarle al hombre porque el hombre tiene que entender el lenguaje humano. Así que no pudo haber sido de otra manera. Pero los hombres que escribieron los libros de la Biblia, todos sin excepción,
fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno escribió una sola frase como fruto de su propia voluntad ni sus propias ideas. Mira lo que dice la palabra de Dios en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, recuerden que profecía es todo lo que tiene la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es toda esta gente que escribió. La Biblia fue escrita por un poco más de 40 escritores. Así que los 66 libros que tiene la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, todos y cada uno de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y todos esos autores, algunos anónimos, algunos anónimos, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto tiene un encaje tan perfecto, hermanos. A veces yo me maravillo cuando estoy haciendo cálculos históricos y fechas históricas y estoy leyendo un texto de la Biblia y me pongo a hacer estos cálculos y eso encaja con una perfección que me asombra, hermano. Aparte de mi fe en Dios, la Biblia es un libro que me asombra, me llena a plenitud, porque es que satisface todo lo que el ser humano necesita para conocer la verdad. Es por esto que podemos decir que la Biblia en su versión original es inerrante, es decir, no contiene ningún error y es infalible, totalmente cierta, sin ningún defecto. En el mundo no hay ningún otro libro que tenga realmente estas dos condiciones. No hay ningún libro de ninguna especie que sea inerrante y que sea infalible. Solo la palabra de Dios. Solo la Biblia tiene esas características. Así que he querido, hermanos, iniciar este tema señalando acerca de la verdad bíblica para que usted y yo, al estudiar la palabra de Dios y al avanzar en este tema, como vamos a ir avanzando todas las semanas, sepamos con claridad que lo que la Biblia dice es así. Lo que la palabra de Dios señala no tiene ningún fallo, ningún error, no hay nada que haya que corregirle, no hay nada que haya que adaptarle, no hay nada que necesite adicionarle, porque está completa y todo lo que Dios quiso decir está aquí. Lo que Dios no quiso decir, que nadie venga a inventárselo, porque lo que Dios dijo está aquí. Dios lo reveló. No se le olvidó algo a Dios, que alguien hoy tiene que venir a decir, esto se le pasó a Dios, pero entonces yo lo sé. Así que tenemos esta luz que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé si hay alguna pregunta final, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta.
No veo manos levantadas, pastor. Déjenme, ya con esto concluimos, pero déjenme decirles algo, hermanos. El propósito de este estudio no es que usted reciba todo lo que yo quiera vaciarle, no. Si usted tiene inquietudes, si usted tiene dudas, el estudio bíblico es para esto. Déjeme decirle que para mí no representa ningún problema que usted difiera de algo que yo diga. Eso no representa ningún problema. Lo que debemos hacer diferencia cuando estamos tratando el texto bíblico. El texto bíblico es indiscutible, pero el razonamiento que yo puedo hacer es discutible. Y también hay algo. A veces un cristiano sinceramente tiene dudas de algo de la palabra de Dios. Entonces, para esto es el estudio bíblico, para que tratemos esas dudas. Eso no es pecado, eso no es malo, porque se trata de cosas que nosotros desconocemos. Y Dios no nos va a tomar como rebeldes cuando con sinceridad tenemos dudas de ciertas cosas que necesitamos aclarar, pues no tienen nada de pecaminoso, nada de incorrecto. Para eso son los estudios bíblicos. ¿Preguntas? Bexy tiene, la hermana Bexy tiene una pregunta. Su micrófono estaba abierto, hermano. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, hermana. Pastor, usted hace poquito dijo que entre los más de 40 hombres que escribieron la Biblia, habían algunos anónimos. ¿Usted nos puede decir qué libros fueron escritos por esos anónimos? Sí, por ejemplo, el libro de Job. Okay. No hay manera de poder determinar con exactitud cuál fue el escritor del libro de Job. La carta a los hebreos. Yo soy de lo que creo que el libro a los hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Yo pienso así, pero no podemos tener esto como algo indiscutible. Entonces no dice allí que fue Pablo. Es decir, que nosotros podemos hallar, así como otros escritores anónimos, y también aparecen fracciones de libros de la Biblia que son anónimas. Por ejemplo, el capítulo 34 de Deuteronomio no fue escrito por Moisés. Y los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fueron 5 libros escritos por Moisés, pero el capítulo 34 de Deuteronomio no fue escrito por Moisés. ¿Por qué? Porque allí Moisés muere y Moisés no pudo haber escrito, estando muerto. Así que ese tiene un autor anónimo. Hay salmos, varios salmos en la Biblia que son de autores anónimos. Entonces así nosotros podemos hallar esto. Esto no quita el valor de inspiración, hermanos. Esto no para nada quita el valor de inspiración de la palabra de Dios. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que no hay preguntas, así que hemos concluido hasta aquí esta noche. Entonces voy a parar el video, ¿verdad, hermano Antonio? Sí, adelante.